Hola a todas. Soy Mariana, tengo 62 años, y hoy quiero contarles una historia que cambió completamente mi vida. Una historia que nunca pensé que viviría a mi edad, cuando creía que ya había cerrado el libro de las emociones fuertes. Pero la vida, queridas, tiene formas sorprendentes de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Hace 3 años, yo era una mujer como tantas otras. Viuda desde hacía 15 años, con mis rutinas establecidas, mis amigas, mis telenovelas favoritas los jueves por la noche. Mi casa era mi refugio, mi pequeño reino donde me sentía segura. Pero también era, lo tengo que admitir, un poco solitaria. Esos silencios que se hacen tan profundos cuando vives sola, ¿saben a qué me refiero? Cuando el único sonido que escuchas es el tic-tac del reloj y el ronroneo del gato. Mi hija María insistía en que saliera más, que visitara sus grupos de meditación, que viajara. Pero yo no tenía ese ánimo. A cierta edad, queridas, uno se acostumbra a estar consigo mismo y la idea de conocer gente nueva se vuelve casi aterradora. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a empezar? No. Yo estaba cómoda en mi zona de confort, aunque fuera un poco gris. Ese martes por la mañana fue un martes como cualquier otro. Me desperté a las 7, desayuné mi café con tostadas, riegué mis plantas de la ventana. Estaba viendo las noticias cuando escuché ese sonido. Ese maldito sonido. La lavadora comenzó a hacer un ruido horrible, como si tuviera algo roto adentro. Intenté detenerla, pero el ruido continuaba. Abrí la puerta, cerré la válvula, pero algo no estaba bien. Lo supo de inmediato. Después de 40 años viviendo con mi esposo, y 15 años viviendo sola, uno aprende a solucionar ciertas cosas. Pero la plomería nunca fue mi fuerte. Recordé que mi vecina me había recomendado a un fontanero hace meses, alguien de confianza, decía ella. Busqué el número en mi agenda, marqué, y la persona que me atendió me ofreció pasar ese mismo día por la tarde. No sé por qué, pero ese día me arreglé más de lo habitual. Me puse un vestido que me quedaba bonito, me hice las uñas con una manicura que había dejado pendiente, me puse un poco de ese perfume francés que guardaba para ocasiones especiales. Me dije a mí misma que era por higiene personal, por sentirme mejor. Mentira. Algo dentro de mí lo sabía. Cuando llegó, yo estaba nerviosa. Sonó el timbre a las 3 de la tarde y abrí la puerta. Y ahí, queridas, ahí sucedió. Ahí fue donde todo comenzó a cambiar. Él estaba parado en mi puerta, y lo primero que noté fue su sonrisa. No es que fuera el hombre más guapo del mundo, no. Era un hombre de unos 55 años, moreno, con ese tipo de belleza que no está en los rasgos perfectos, sino en la manera en que lleva su propia existencia. Su uniforme de trabajo estaba limpio, llevaba una bolsa con herramientas, pero era su manera de saludar lo que me atrapó. Buenas tardes, señora Mariana, soy Ricardo, vengo por la lavadora, fue dicho con una calidez que no esperaba. Pasó a mi cocina, se acercó a la máquina, y mientras la revisaba comenzó a hablar. Me contó un poco sobre él. 30 años arreglando lavadoras, secadoras, tuberías. Viudo también, remarqué cuando lo mencionó. Sin hijos. Vivía solo en un apartamento a 10 cuadras de aquí. Me preguntó cómo había sucedido el problema, y yo le conté, intentando parecer natural, aunque mi corazón estaba acelerado de una manera ridícula para una mujer de mi edad. Mientras trabajaba, yo me quedé en la cocina, preparé café. Una cosa que he aprendido en mi vida es que los hombres agradecen cuando alguien los atiende con calidez. Cuando le ofrecí la taza, nuestras manos se tocaron por un segundo. Solo un segundo. Pero fue como si alguien hubiera encendido una luz adentro mío que llevaba años apagada. Después de 45 minutos, el trabajo estaba hecho. La lavadora funcionaba perfectamente. Le pedí que me dijera cuánto le debía, y cuando mencionó el precio, le pagué y le di una propina más generosa de la que probablemente era necesaria. Mientras guardaba el dinero, me miró a los ojos y me dijo, gracias, señora Mariana. No todos son tan amables. Usted tiene una casa hermosa. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrada durante varios minutos. Mi gato saltó a mi regazo, pero yo apenas lo sentí.
Estaba en otro lugar. Recordaba su voz, su sonrisa, la manera en que había movido las manos mientras trabajaba. Recordaba cada detalle de esos 45 minutos. Esa noche no pude dormir bien. Mi mente no dejaba de girar alrededor de aquella tarde. Me sentía como una adolescente de nuevo, como si algo mágico hubiera sucedido. Mi hija siempre dice que el amor no distingue edad. Creo que esa tarde comprendí exactamente qué quería decir. Pasaron 3 días. 3 días en los que intenté no pensar en Ricardo, y 3 días en los que fracasé miserablemente. Cuando uno lleva tantos años viviendo de la misma manera, una disrupción como esa no es algo que puedas ignorar fácilmente. Mis amigas siempre bromean diciéndome que tengo una memoria de elefante para las cosas triviales, pero que olvido lo importante. No era el caso esta vez. El viernes por la mañana, estaba reorganizando mis armarios cuando descubrí algo. Ese papel pequeño que había dejado en la mesa después de que Ricardo se fue. Su tarjeta de presentación. Blanca, simple, con su nombre y número de teléfono. Sostuve esa tarjeta durante casi 20 minutos, mirándola, dándome una excusa tras otra para no marcar. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué extrañaba hablar con él? ¿Que cada vez que pensaba en ello me sentía como una tonta? Mi hija María llamó ese mediodía. Es viernes, así que teníamos nuestra videollamada semanal. Le conté sobre el fontanero, pero de manera casual, como si fuera un detalle sin importancia. Ella, con ese instinto que tienen las hijas, supo inmediatamente que algo había pasado. Mamá, dijo con esa voz que usa cuando quiere que sea honesta conmigo misma, ¿te gustó? No, no me gustó. Me fascinó. Pero no podía decir eso en voz alta sin sentir que estaba siendo ridícula. Esa noche no dormí. Alrededor de las 11 de la noche, después de 2 copas de vino tinto, algo que casi nunca hago en la semana, tomé mi teléfono y marqué ese número. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Cuando respondió con su «Hola, ¿quién habla?», casi cuelgo. Casi. Ricardo, soy Mariana. La señora de la lavadora, dije, y odié cómo sonó eso. Como si fuera solamente una cliente. Hubo una pausa. Y luego escuché algo que me hizo sonreír como una adolescente. Escuché que él también sonreía. Señora Mariana, qué sorpresa. ¿Sucedió algo con la máquina? Me inventé una excusa. Le dije que escuchaba un ruido extraño en la tubería del baño. Era mentira. Pero necesitaba verlo de nuevo. Ricardo dijo que podía pasar el lunes. El lunes. Todavía faltaban 3 días. Cuando colgué, me senté en mi cama durante un buen rato. ¿En qué me estaba convirtiendo? Yo, Mariana González, una mujer de 62 años, divorciada de los hombres después de 15 años de viudez, estaba inventándome problemas en mi casa para que visitara un fontanero. Pero, al mismo tiempo, sentía algo que había olvidado que existía. Esa cosquilla en el estómago, ese sentimiento de anticipación, esa sensación de que algo importante estaba por suceder. El fin de semana pasó lentamente. Fui al cine con mis amigas Rosa y Beatriz. Generalmente me divierte estar con ellas, pero esa vez apenas pude concentrarme en la película. Mi mente estaba en otro lado. El domingo fui a misa, como siempre, y encendí una vela. No para pedir nada religioso. Encendí una vela esperando que los 3 días siguientes pasaran más rápido. El lunes llegó finalmente. Me desperté con ansiedad. Hice algo que no había hecho en años, elegí ropa durante 1 hora. Un vestido azul, no, un pantalón con blusa. Finalmente me decidí por unos jeans modernos que mi hija me había convencido de comprar, combinados con una blusa color crema que me favorecía. Me maquillé, algo que casi nunca hago a menos que vaya a un evento. Estaba lista desde las 2 de la tarde, y él debía venir a las 3. A las 3:05, sonó el timbre. Abrí la puerta intentando parecer sorprendida de verlo, como si acabara de recordar que había llamado. Él estaba ahí, con su uniforme de trabajo, su bolsa de herramientas, esa sonrisa que me derretía. Señora Mariana, aquí estoy.
Venga, muéstreme dónde está ese ruido, dijo naturalmente, sin saber que yo había estado esperando 3 días por ese momento. Lo llevé al baño. Encendí la llave, y ambos escuchamos el sonido del agua. Ningún ruido extraño. Nada fuera de lo ordinario. Pero Ricardo fue profesional. Revisó las tuberías, verificó las conexiones, hizo su trabajo con la misma dedicación que si realmente hubiera habido un problema. Mientras trabajaba, yo hablé. Le conté sobre mis plantas, sobre mis años viviendo en esta casa, sobre cómo había decorado cada rincón. Y él escuchaba. Realmente escuchaba. No era uno de esos hombres que aparentan prestar atención mientras piensan en otra cosa. Ricardo me miraba cuando hablaba, hacía preguntas, se reía con mis anécdotas. Después de 40 minutos, me dijo que todo estaba bien, que no había problema alguno. Pero cuando me miró, vi algo en sus ojos. Algo que me hizo saber que él también sentía esto. Que quizás no había sido completamente coincidencia que el lunes hubiera tenido un hueco en su agenda para una llamada de una cliente. Mariana, dijo, y fue la primera vez que me llamó por mi nombre sin el señora. ¿Estás segura de que no hay nada más? Porque podría revisar los radiadores si quiere. Esas cosas también necesitan mantenimiento. Los radiadores estaban perfectos. Pero dije que sí. Pasó 1 hora más revisando radiadores que funcionaban inmejorablemente. 1 hora más en la que conversamos, en la que aprendí que le gustaba la música de los 70, que tenía un hermano en Sevilla, que extrañaba viajar. Cuando se fue, dejé que me pagara. Pero algo había cambiado. Esa vez, cuando nuestras manos se tocaron al intercambiar el dinero, ninguno de los dos retiró la mano inmediatamente. Fue solo un segundo más largo. Pero fue suficiente para confirmar lo que ya sabía. Esa noche, después de que se fue, me miré en el espejo durante mucho tiempo. Me veía diferente. No físicamente, sino por dentro. Había algo en mis ojos que no había visto en años. Una chispa. Una esperanza. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que llamé a Ricardo 3 veces más. Primero fue por una fuga pequeña, en la cocina que no existía. Luego por unos grifos que goteaban, que simplemente necesitaban ajuste. Y la tercera vez, simplemente llamé y le dije que extrañaba nuestras conversaciones. Esa tercera llamada fue diferente. Cuando llegó, no fingimos más. Se tomó un café conmigo, nos sentamos en el sofá, y simplemente hablamos durante 2 horas. De la vida, de la soledad, de cómo nos habíamos sentido después de perder a nuestras parejas. De cómo es difícil encontrar conexión real a esta edad. Mariana, dijo Ricardo mientras miraba por la ventana, no creo que realmente necesites un fontanero. Sonreí. No, supongo que no. Pero necesitaba una razón para verte. Él se giró hacia mí, y sus ojos eran profundos, genuinos. Bueno, entonces te daré una razón que no requiera fontanería. ¿Aceptarías tomar café conmigo el próximo sábado? En un café de verdad, no aquí. Mi corazón dio un salto. Después de 15 años, un hombre me estaba pidiendo una cita. A los 62 años. Y dije que sí. Ese sábado no dormí la noche anterior. Literalmente no cerré los ojos. A las 5 de la mañana estaba fuera de la cama, aunque habíamos quedado a las 10 de la mañana. Pasé por todo. Primero fue el pánico. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si en realidad Ricardo no sentía lo mismo que yo? ¿Y si todo esto había sido solo amabilidad de su parte, como fontanero educado? Luego vino la euforia. Iba a tener una cita. Una cita de verdad. Con un hombre que me gustaba. A los 62 años. Mi hija María llegó a mi casa a las 8:30. Sí, la llamé a las 6 de la mañana en pánico total. María es mi ancla en estos momentos. Cuando llegó, me encontró con 3 outfits diferentes sobre mi cama, la mitad del contenido de mi armario fuera, y yo en pánico existencial. Mamá, tranquila, dijo mientras me hacía sentar en la cama. Es un café. No es como si te fueras a casar.
Pero para mí no era solo un café. Era la primera vez en 15 años que un hombre me miraba de esa manera. La primera vez que sentía esa anticipación, ese nerviosismo que pensé que había quedado atrás con mi juventud. Finalmente nos decidimos por un pantalón negro, elegante pero cómodo, con una blusa de color rosado suave que María dijo que me hacía ver radiante. Zapatos bajos, porque a mi edad la comodidad es importante, aunque sean elegantes. Un bolso de cuero que había comprado hace años y que casi nunca usaba. Maquillaje ligero, porque quería verme como yo, no como una versión dramatizada de mí misma. A las 9:45, María me miró de arriba abajo. Mamá, te ves hermosa. De verdad. Ahora respira. Ricardo llegó al café 5 minutos antes que yo. Cuando entré, estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, y cuando me vio, se levantó. Un gesto simple, pero que me hizo sentir como si fuera la mujer más especial del mundo. Se veía diferente. No llevaba su uniforme. Llevaba unos pantalones grises bien planchados y una camisa azul que hacía que sus ojos parecieran más profundos. Se había peinado, y podía ver que se había afeitado esa mañana. Mariana, te ves increíble, dijo cuando me acerqué. Y la manera en que lo dijo, genuina, sin exageración, me hizo sentir que realmente lo pensaba. Nos sentamos. Pedimos café, yo un cappuccino con un croissant de chocolate, él un espresso con un sándwich. Y hablamos. Hablamos durante 4 horas. El café se convirtió en almuerzo. Nos mudamos a un restaurante al lado cuando nos dimos cuenta de que teníamos tanto que decir que no podíamos parar. Me contó sobre su infancia. Sobre cómo se convirtió en fontanero por casualidad, ayudando a su padre cuando era joven, y cómo descubrió que amaba ese trabajo porque le permitía entrar en las vidas de las personas, arreglar algo que estaba roto. Me contó sobre su esposa, Rosa, que había muerto hace 8 años de cáncer. Cómo el dolor casi lo destruye, pero cómo aprendió a vivir con eso, a llevar ese amor con él. Yo le conté sobre mi esposo, sobre cómo fue diferente el dolor porque él desapareció gradualmente con el Alzheimer. Como algunos días era como si estuviera de duelo mientras él aún vivía. Como después de su muerte, me preguntaba si alguna vez volvería a sentir algo real, algo profundo. Y ahora, le dije, mirándolo a los ojos, estoy aquí contigo, y no tengo ni idea de cómo sucedió esto, pero es real. Ricardo extendió su mano y tomó la mía sobre la mesa. Yo tampoco sé cómo sucedió, Mariana. Pero sé que cuando llegué a tu casa ese martes hace un mes, algo cambió dentro de mí. Y cuando llamaste para inventarte problemas en la tubería, sonrió, supe que no era solo cosa mía. Esa tarde, cuando nos levantamos para irnos, caminamos por el parque cercano al restaurante. El clima era perfecto, con esa brisa de primavera que hace que todo se sienta nuevo. Nos tomamos de la mano sin hablar de ello, de manera natural, como si lo hubiéramos hecho durante años. En un banco bajo un árbol grande, nos sentamos. Ricardo me preguntó si estaba asustada. Le dije la verdad, terriblemente asustada. Asustada de lo que significaba esto, asustada de ser vulnerable de nuevo, asustada de que quizás era demasiado mayor para empezar algo nuevo. Mariana, dijo, tomando mi rostro con sus manos, yo también tengo miedo. Pero sé que es un miedo bonito. Es el miedo de alguien que está a punto de vivir algo importante. Cuando nos besamos, fue suave, lento, cuidadoso. No fue el beso apasionado de los 19 años. Fue mejor. Fue el beso de 2 personas que han vivido, que han sufrido, que han aprendido a valorar los momentos reales. Cuando nuestros labios se tocaron, sentí como si todas las células de mi cuerpo despertaran. 15 años de dormición se disolvieron en ese momento. Nos quedamos en ese banco durante otra hora. Hablando, besándonos ocasionalmente, disfrutando de la sensación de estar cerca de alguien que te entiende. Cuando finalmente fue hora de irme, Ricardo me acompañó hasta mi coche. ¿Cuándo nos vemos de nuevo?, preguntó. Mañana, respondí. Si quieres. Quiero, dijo, y volvimos a besarnos. Esa noche llamé a María y le conté todo. Excepto el beso. Eso era mío. Cuando me preguntó si estaba feliz, respondí con una sola palabra:
sí. Los siguientes 3 meses fueron como un sueño. Ricardo y yo salíamos 2, a veces 3 veces a la semana. Íbamos al cine, a pasear, a restaurantes que jamás había visitado. Me presentó a su hermano que había venido de Sevilla. Él conoció a María y a mis amigas. Todos lo querían inmediatamente. Era fácil quererlo. Pero lo que más amaba eran las noches en mi sofá, viendo películas antiguas, sus brazos alrededor de mí, su cabeza en mi hombro. La sensación de no estar sola. La sensación de ser deseada, de ser vista, de ser importante para alguien. Una noche, después de 3 meses de salidas, estábamos en mi sofá en la penumbra. La película había terminado. Ricardo se giró hacia mí, y sus ojos eran diferentes. Más intensos. Había algo en su mirada que me decía que algo iba a cambiar nuevamente. Mariana, dijo suavemente, te amo. Necesitaba decirlo. Mi corazón se detuvo. Luego se aceleró. Te amo también, respondí, y lo decía con cada fibra de mi ser. En ese momento, en la penumbra de mi sala, con el sonido bajo del televisor de fondo, Ricardo se acercó a mí. Sus manos fueron lentas, respetuosas, pero definitivas. El beso fue profundo, diferente a todos los anteriores. Fue un beso de promesa. Y mientras nos besábamos en ese sofá que había estado en mi casa durante décadas, algo cambió dentro de mí. No era solo la emoción del momento. Era la realización de que la vida no había terminado para mí. Que a los 62 años, todavía tenía capacidad para vivir plenamente, para amar completamente, para desear y ser deseada. Después de ese beso en el sofá, todo cambió de nuevo. No el sentimiento, ese ya estaba profundamente arraigado en ambos. Cambió la intensidad de lo que sentíamos, la urgencia de estar cerca. Ricardo comenzó a quedarse más tiempo en mi casa. Las tardes se convirtieron en noches completas. Nos dormíamos en el sofá durante películas, despertando al amanecer con su brazo alrededor de mí, sus labios en mi cabello. Pero había algo que no habíamos hablado directamente. Algo que después de 3 meses juntos, se volvía inevitable. Mi cuerpo se lo recordaba cada vez que estábamos juntos. Mi mente lo sabía. Y podía ver en los ojos de Ricardo que él también lo sentía, pero esperaba. Esperaba que yo fuera la que iniciara la conversación. Una noche, después de cenar juntos, estábamos en la cama. No había nada sexual en eso, simplemente estábamos acostados, hablando en la oscuridad, como hacemos los amantes de verdad. Yo estaba mirando la ventana, viendo cómo las luces de la calle se filtraban por las cortinas. Tengo miedo, dije de repente. Ricardo se incorporó un poco, mirándome. ¿De qué, amor? ¿De qué? De que no sepa cómo hacer esto más. De que mi cuerpo no sea lo que era. De decepcionar, las palabras salieron en un susurro. A los 62 años, después de 15 años sin tocar a otro hombre de esa manera, la idea me aterraba. Ricardo no respondió inmediatamente. Se recostó de nuevo, y me jaló más cerca, su pecho contra mi espalda. Mariana, yo también tengo miedo. Hace 8 años que no estoy con una mujer. Pero no estoy asustado por eso. Estoy asustado de cómo me hace sentir. De lo mucho que te necesito. Esa conversación fue importante. Porque le permitió a ambos reconocer que lo que estaba a punto de suceder no era algo perfecto o cinematográfico. Sería real. Sería nuestro. Una semana después, en una noche viernes, después de cenar algo especial que Ricardo había preparado en mi cocina, sucedió. No fue planeado, aunque ambos sabíamos que venía. Estábamos en el sofá, besándonos como lo hacíamos cada noche, pero esa noche fue diferente. Ese beso se profundizó. Sus manos, que siempre habían sido respetuosas, comenzaron a explorar. Yo le ayudé a quitarme la blusa. Él quitó su camisa. Y por primera vez en 15 años, me sentí vista de esa manera por un hombre. No hubo vergüenza. Hubo solo reconexión. Con mi propio cuerpo, con la capacidad de sentir deseo, de ser deseable. Ricardo fue increíblemente tierno.
Sus manos conocían dónde tocar, pero además, sus manos tenían memoria. La memoria de alguien que ha amado antes, que ha aprendido que tocar a una mujer es un arte. Que cada parte de una mujer tiene su propia historia, sus propias cicatrices, sus propias bellezas. Me susurró cosas. Cosas que decían que me amaba, que era hermosa, que lo volvía loco. Y yo lo creí. No porque fuera mentira amable, sino porque podía sentir que era verdad en cada movimiento, en cada respiración. Cuando finalmente nos unimos en mi cama, fue como si todo lo que había vivido, todo el dolor, toda la soledad, toda la espera, tuviera sentido. No fue acrobático. No fue como en las películas. Fue mejor. Fue honesto. Fue real. Fue nosotros, exactamente como éramos, con nuestros cuerpos que han vivido vidas, que han portado historias. El tiempo se diluyó. No sé si fue 5 minutos o 30. Solo sé que en algún momento, mientras estábamos juntos, me di cuenta de que estaba llorando. Ricardo lo notó, se detuvo. ¿Estoy bien? ¿Estoy haciendo algo mal?, preguntó, preocupado. No, respondí, tomando su rostro entre mis manos. Estoy feliz. Tan feliz que no sé cómo mi cuerpo contiene todo esto. Después, nos quedamos abrazados en la oscuridad. Su cabeza en mi pecho, mis dedos en su cabello. No necesitábamos hablar. El silencio era perfecto. Era suficiente. A partir de esa noche, la dinámica de nuestra relación cambió nuevamente. Ya no era solo romance. Era pareja. Era compañerismo físico y emocional. Ricardo comenzó a quedarse más seguido. Sus cosas empezaron a ocupar espacio en mi casa. Un cepillo de dientes en el baño. Ropa en mi armario. Una almohada que prefería en mi cama. Mi hija María, cuando se enteró, fue cautelosa al principio. Como madre, quería protegerme. Pero cuando vio cómo Ricardo me miraba, cómo me trataba, cómo me hacía sentir, comprendió. Una noche, después de que Ricardo se fue, me dijo: «Mamá, se ve que realmente te ama. Y tú brillas de una manera que no había visto en años». Mis amigas Rosa y Beatriz tenían preguntas. Muchas preguntas. Queríamos saber todo. Y aunque mantuve algunos detalles privados, les conté lo suficiente para que entendieran. Una tarde, Rosa me dijo algo que se quedó conmigo: «Mariana, durante años vimos cómo te conformabas con la soledad. Y nos dolía. Pero ahora te vemos viva de nuevo. Y eso es lo más hermoso». Pasaron 2 meses más. 2 meses de madrugadas abrazada a Ricardo. De despertar con su cara en la almohada al lado de la mía. De cocinar juntos en la mañana. De caminar al mercado de la mano. De ser una pareja real, en todos los sentidos. Fue en una de esas mañanas, mientras desayunábamos en la terraza, que Ricardo sacó un pequeño estuche de su bolsa. Mi corazón se detuvo. Pero no era lo que pensé. No era un anillo. Era una llave. «Mariana», dijo, sonriendo nervioso, «¿qué pasaría si dejo de ser tu fontanero de visitas ocasionales y me mudo aquí?» «De verdad». «Con todo». Lloré. Lloré de alegría. Porque significaba que esto era real. Que no era una aventura de la que algún día despertaría. Que Ricardo quería construir una vida conmigo. «Sí», respondí. «Sí, a todo». Esa semana, Ricardo trajo sus cosas de su apartamento. Su ropa, sus libros, sus fotos de su esposa Rosa, que puso con respeto en la sala de estar. Sus herramientas, que organizó en el garaje, pero que después confesó que probablemente ya no necesitaría. Porque su trabajo ya no era ser fontanero. Su trabajo ahora era ser mío. Y yo era suya. La noche de su primer día viviendo completamente en mi casa, mientras estábamos en la cama, apretados el uno contra el otro como lo hacemos cada noche, Ricardo me preguntó: «¿Crees en el destino, Mariana?» «Ahora sí», respondí. «Porque el destino te envió ese día para reparar mi lavadora, y en su lugar, reparaste mi corazón».
Esa noche hicimos el amor de nuevo, como lo hacemos cada noche. Con la familiaridad de dos personas que se conocen profundamente. Con el confort de alguien que sabe exactamente cómo tocarte, cómo hacer que respires así. Y con la certeza de que esto es para siempre. Hoy es martes. Un martes normal. Exactamente como ese martes hace 19 meses cuando mi lavadora se rompió. Pero nada es igual. Me despierte esta mañana con Ricardo dormido a mi lado. Llevo despertándome así durante más de un año, y aún así, cada mañana es como un pequeño milagro. Veo su rostro relajado, veo a este hombre que cambió mi vida durmiendo pacíficamente, y me pregunto cómo fue que tuve tanta suerte. A veces pienso que si esa lavadora no se hubiera roto ese día específico, si no hubiera llamado en ese momento exacto, nada de esto hubiera sucedido. Pero supongo que eso es el destino. Sucede cuando menos lo esperas y de la manera más ordinaria. Preparé café, como hago cada mañana. Ricardo salió del dormitorio bostezando, besó mi cuello mientras yo estaba en la cocina, y se sentó en la mesa con su taza humeante. Leemos el periódico juntos. Es un ritual que hemos creado. Él lee la sección de deportes, yo leo sobre las exposiciones de arte en la ciudad. Luego intercambiamos el periódico. Es simple. Es hermoso. Después del café, Ricardo se fue al trabajo. Sí, volvió a trabajar como fontanero. Dice que ama su profesión, que no podría quedarse en casa sin hacer nada. Pero ahora trabaja menos. Ahora elige sus clientes. Ahora tiene libertad. Y cada vez que se va, me besa como si fuera la primera vez. Te amo, mi vida, dice, usando ese sobrenombre que se me hace aún extraño después de tanto tiempo de no escucharlo. Después de que se fue, limpié la casa, algo que disfruto hacer ahora, porque es nuestra casa. No es solo mía. Luego me sentí en la terraza con mi café, mirando las plantas que hemos cultivado juntos. Hay más ahora. Ricardo trajo semillas de rosas cuando se mudó. Como Rosa, dijo, refiriéndose a su esposa difunta. No me molestó. Entiendo que la vida es construida sobre todo lo que vivimos antes, todas las personas que amamos. Esta tarde, mis amigas Rosa y Beatriz vienen a tomar té. Lo hacen cada martes. Hace 19 meses, esas tardes eran sobre nuestras vidas pasadas, sobre recordar, sobre la rutina. Ahora son celebraciones de lo que está sucediendo. Mis amigas bromeaban sobre cómo volvía la vida. Y es verdad. Yo estaba viviendo, pero no realmente. Ahora vivo. Mi hija María llamó ayer. Me preguntó si estoy feliz. Le respondí que estoy más que feliz. Estoy completa. Ella me dijo algo hermoso: mamá, me enseñaste que la vida es un viaje, no un destino. Y verte viajar con Ricardo, así, con ese amor tan real, es inspirador para mí. Me enseña que nunca es demasiado tarde para encontrar lo que buscas. La vida con Ricardo es diferente a la que tuve con mi esposo. No es mejor ni peor. Es distinto porque nosotros somos distintos. Hemos vivido tragedias por separado, y ahora las compartimos. Eso crea un lazo que no es inocente, sino profundo y arraigado en la comprensión real del otro. Hace un mes, Ricardo me pidió que nos casáramos. No fue durante una cena romántica. Fue en la cama, en la oscuridad, mientras hablábamos sobre el futuro. Mariana, quiero que seas mi esposa de verdad. No solo porque te amo, sino porque quiero que todo el mundo sepa que eres mía. Lloré. Y le dije que sí. Estamos planeando una boda pequeña. Nada grande. Solo familia cercana y nuestras amigas. Ricardo quiere una pequeña ceremonia en el jardín de la casa. Yo quiero un vestido que no sea blanco. Algo que refleje quiénes somos realmente. Pero lo más sorprendente de esta vida nueva es lo que descubrí sobre mí misma. Durante 19 meses, he aprendido que no estaba rota. Que la soledad no me había dañado. Solo me había pausado. Y que cuando la pausa terminó, pude reanudar siendo yo misma, pero más sabia, más compasiva, más consciente del regalo que es estar viva.
Con Ricardo, he aprendido a vivir nuevamente. A querer nuevamente. A desear nuevamente. Hemos viajado. Fuimos a Barcelona hace 3 meses. Caminamos por las Ramblas de la mano, nos besamos en una plaza pequeña sin que nos importara quién nos viera. Fuimos a París hace 2 meses. Alquilamos un apartamento pequeño, y cada día era como descubrir el mundo nuevamente a través de sus ojos. Pero lo más hermoso es lo ordinario. Es la manera en que Ricardo me trae café a la cama los domingos. Es como canta en la ducha, con una voz terrible, pero lo hace con tanta alegría que no puedo evitar reírme. Es como me mira cuando cree que no estoy viendo, con una expresión de asombro, como si no pudiera creer que me tenga. Recientemente, mientras preparábamos la comida juntos, Ricardo me preguntó si me arrepentía de algo. Le dije que no. Que aunque hubiera dolores en el camino, aunque hubo años de soledad, no me arrepiento. Porque me llevó hasta aquí. A este momento. Con él. Entonces doy gracias a tu lavadora rota, bromeó, mientras me besaba en la frente. Esa noche, acostada al lado suyo, pensé en cómo la vida se mueve en círculos misteriosos. Una lavadora rota fue la puerta. Pero lo que encontré al otro lado fue infinitamente más valioso. Encontré a alguien que me ama no a pesar de mis años, sino porque los ha vivido conmigo en la conversación, en la intimidad, en la vulnerabilidad que solo permite el tiempo. Encontré que es posible empezar de nuevo a los 62 años. Que la vida tiene sorpresas incluso cuando crees que todas las sorpresas han pasado. Que el amor no es solo para los jóvenes. Que el deseo, la pasión, la conexión profunda son derechos de cualquier mujer que se atreva a creer que merece serlo. A veces, cuando estoy sola en la casa, voy a la cocina y miro la lavadora. Esa máquina que fue el punto de inicio de todo. Funciona perfectamente ahora. Ricardo la reparó hace meses. Pero a veces bromeo con que debería romperla de nuevo, solo para vivir ese momento una vez más. Él se ríe y me dice que ya no es necesario. Que ahora nos tenemos uno al otro. Y eso es verdad. Mi mensaje a ustedes, todas las mujeres que están viendo esto, todas aquellas que se sienten solas, que piensan que su vida ha terminado, que creen que nunca volverán a sentir ese cosquilleo en el estómago, esa sensación de ser deseadas, de ser vistas, no es verdad. La vida no termina a los 40, a los 50, a los 60. Solo cambia de forma. A veces, la vida te envía exactamente lo que necesitas disfrazado de lo más ordinario. Un fontanero. Una lavadora rota. Una llamada. Todo puede ser el comienzo de todo. Yo soy prueba viviente de eso. Y cada día, cuando veo a Ricardo trabajando en el garaje, cuando lo escucho cantar en la ducha, cuando me despierto a su lado, agradezco a ese martes lejano cuando todo cambió. Así me enamoré de mi fontanero. Y así descubrí que la mejor parte de mi vida estaba todavía por vivir.